Muy bien, pues la semana pasada se desconectó aquí la sesión y ya no me permitió volver a entrar. Había un problema aquí con la conexión de internet. ¿Leyeron algo, verdad, Vic? Sí, hasta creo que el versículo 14. Ok, podemos terminar, digamos, lo que estábamos estudiando, pues la idea, y podemos irnos a Juan 12:24. Juan 12:24. Y este es un versículo también interesante, como los que hemos mencionado en Lucas, donde el Señor Jesús anuncia su muerte, y en Lucas 9 que hemos visto, anuncia su muerte y les dice a los seguidores que si alguien quiere venir en pos de él, nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígalo. Obvio, eso en el momento en que el Señor Jesús lo está diciendo a los discípulos, ellos no lo comprenden, pues no saben de qué está hablando, porque todavía no saben todo lo que implicaría la muerte, ni siquiera sabían que iba a morir en la cruz y todo el significado o lo que iba a representar o a provocar o a cumplir Jesús en la cruz, que es la victoria sobre el pecado, la muerte, Satanás, y luego la resurrección para darnos vida, como enseña Pablo. Entonces, todo eso no está en el registro de los discípulos, y en 2 o 3 ocasiones dice que los discípulos no entendían, ¿no? Y este versículo de aquí de Juan 12:24 también encierra un principio que tiene que ver con la muerte del Señor Jesús y nosotros con él. Dice el versículo Juan 12:24, dice: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Este principio Dios lo estableció en la creación, y lo que comenté también en un día, en domingo, es que todas estas ocasiones en las que el Señor Jesucristo va caminando con sus discípulos y de pronto hay, ¿cómo se llama? Una higuera, por ejemplo, o la vid y los pámpanos. Lo que me hace pensar no es de que Jesús encuentra buenos ejemplos, ¿sí? En la creación hemos visto que el Señor Jesús menciona cosas conocidas, como un campo de trigo, un campo de uvas, y de ahí toma una lección para los discípulos, ¿no? Y entonces, de lo que hemos estudiado, me doy cuenta o percibo que no es que el Señor Jesús haya encontrado muy buenos ejemplos, así como ilustraciones, ¿no? De que vaya con sus discípulos y piense, pues, ¿cómo les enseño la vida espiritual, o cómo les enseño la muerte a uno mismo, el negarse a sí mismo? Y de repente ve el trigo y se le ocurre y dice, mira, aquí hay un buen ejemplo para la vida espiritual. Creo que son de estas cosas que a veces las vemos al revés, ¿no? Y yo creo más bien que el Señor Jesús establece, más bien Dios en la creación establece esos principios porque ilustran o nos hacen entender la vida espiritual, ¿sí? Dios creó las semillas, los árboles, las especies, el fruto, el dar fruto, el sembrar, el crecer la semilla o el morir primero y luego crecer.
percibo que Dios lo diseñó de esa manera para que nosotros pudiéramos ver después la vida espiritual y no al revés, de que Jesús diga, ¿y cómo les enseño la vida espiritual? Aquí hay un buen ejemplo del trigo. Más bien pienso al revés, ¿verdad? Si me doy a entender que Dios diseña la creación para que nosotros podamos entender la vida espiritual. Y este versículo, Jesús lo menciona en relación a la creación, un principio que Dios establece en la creación, que es un grano de trigo. Dice, si no cae en la tierra y muere, queda solo. Es decir, va a seguir siendo un grano de trigo con todo el potencial de vida dentro de sí, pero la vida no se ve, o la vida no se manifiesta, o la vida no se reproduce. Les decía que si pusiéramos aquí en el escritorio o en algún lugar la repisa, una semilla tiene potencial para llenar campos y campos y campos y campos de la misma especie, pues, o del mismo fruto. Sin embargo, si está aquí en la repisa, puede pasar años y va a seguir ahí solo, ¿verdad? Y por el otro lado, cuando esa semilla se pone en un ambiente o se entierra donde la humedad y la tierra le hace pudrirse, se echa a perder de alguna manera, muere. Y justamente cuando muere la semilla es cuando se agrieta, se seca, se agrieta, y el sol hace su trabajo, la tierra hace su trabajo, el agua hace su trabajo, y brota la vida dentro de esa semilla. Y entonces crece, dice, pero si muere, lleva mucho fruto. Hemos también comentado que el libro de Lucas lo dividimos en dos secciones, lo podemos dividir en dos partes. La primera es su anunciamiento, nacimiento, crece, inicia el ministerio, y mayormente Lucas platica de ocasiones en el norte, allá en Galilea, donde sana gente, predica el reino, está con sus discípulos, etcétera, ¿no? Su ministerio, la primera parte. Y la segunda parte, a partir del capítulo 9, dice que afirma su rostro para ir a Jerusalén. Hemos pensado que esa segunda parte ya tiene la vista justamente después de que anuncia 3 veces su muerte. Ahora inicia ese proceso o el camino para eventualmente ir a Jerusalén y morir en la cruz. ¿Qué hubiera pasado si el Señor Jesucristo hubiera hecho su ministerio por 10 años, por decir, ¿no? Que el ministerio de sanar, de aliviar enfermedades, de estar con la gente, de darles de comer, pues que hubiese durado 10 años o 15 años a lo largo de la vida de Jesús hasta que muriera a los 70, 80 años, digamos, ¿verdad? La pregunta pudiera ser, ¿no hubiera sido más productivo? ¿Por qué un ministerio tan corto, de 3 años? Algunos estudiosos dicen que el ministerio de Jesús duró 1 año solamente, por las citas que mencionamos ahí, pues, pero ya había sido 1 año o 3 años. ¿Por qué no sacarle más provecho a los milagros y a la visita de Jesús entre la gente, ¿no? Que hubiese durado 10, 15, 20, 30 años hasta que Jesús se hiciese viejo. Sin embargo, este versículo nos da luz respecto a la propia vida del Señor Jesucristo. La primera aplicación de este versículo está en su propia vida. Dice, a menos de que el grano de trigo cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. La primera referencia es a su propia vida. Hay más fruto, y fruto transformador, eterno,
de impacto en la muerte de Jesús que en una vida, en un ministerio de 30, 40 años, digamos, ¿no? Entonces, el ministerio de Jesús es para llamar la atención, para predicar el evangelio, para que sepan que el Mesías ha llegado, pero el motivo, ¿cómo se llama? El fin de ese ministerio no es quedarse años y años y años, sino es ir a la cruz, porque ahí en la cruz entonces va a producir mucho fruto. Nada de lo que el Señor Jesús hace durante su ministerio es considerado fruto espiritual. El fruto espiritual de la presencia o de la obra de Jesús viene hasta que muere y resucita. Ahí es donde gana la victoria sobre el pecado, sobre la muerte y sobre Satanás, y nosotros con él. Y entonces nosotros al creer este principio se vuelve realidad también a nosotros, ¿sí? Llegando a ser participantes con él en su muerte, es decir, vernos muertos juntamente con Cristo, ¿verdad? Y todas las verdades que hemos estudiado de Pablo. En el momento en que el creyente, y ese es el proceso del discipulado, el momento del creyente empieza a descansar, a considerar día tras día, semana tras semana, ¿sí? Mes tras mes, estas verdades de identificación, y dar gracias por eso, lo abrazamos, nos apropiamos, y poco a poco la muerte juntamente con Cristo empieza a causar el efecto, a producir vida espiritual que no la podemos sacar de ningún otro lado. Nosotros no la podemos producir a menos de que nuestra propia vida esté considerada muerta juntamente con Cristo, ¿sí? Y al paso del tiempo, el creyente crece, el fruto espiritual se ve y se nota en su vida, ¿sí? Primero para agradar a Dios y después para que los creyentes o las personas incrédulas también y la iglesia sea beneficiada o tenga también participación en la vida espiritual que cada creyente produce. La iglesia es edificada, la familia es edificada por la vida espiritual que produce nuestra consideración en muerte juntamente con Cristo. ¿Aquí tienen alguna pregunta o comentario? Si no, vamos al otro versículo que estábamos viendo la semana pasada, que es 2 Corintios 4. Rafa, Sí. nada más quisiera preguntar a los hermanos si está claro lo de las verdades de identificación. O sea, ¿cuáles son las verdades de identificación? Si alguien tuviera dudas, pues que lo diga con toda confianza y se recuerda. Sí, Y ahorita el versículo que estaba hablando Rafa era Juan 12:24, para los que se unieron después. Y sí está muy interesante ver, o sea, lo de la semilla, pues, o sea, una semilla puede pasar un montón de tiempo con toda la información, ¿verdad? Pero sin hacer nada, si está en un botecito ahí en la cocina como tenemos aquí, sino hasta que muere y es que empieza a dar fruto, pues. Igual la vida del creyente es la ilustración que se está usando, ¿verdad? Que hasta que reconocemos que estamos muertos juntamente con Cristo es que podemos empezar a tener vida, pues a crecer. ¿No? Gracias. Sí, a tener fruto espiritual que tal vez hemos buscado producir o anhelamos o creemos que tenemos vida espiritual o más bien fruto espiritual, porque vida sí la tenemos cuando nacemos de nuevo, pero deseamos producir fruto y no podemos.
hasta que empezamos a considerar o considerarnos muertos juntamente con Cristo, ¿no? Entonces viene el fruto. Entonces, Víctor pregunta si estas verdades espirituales o más bien las verdades de identificación están claras para todos, ¿verdad? Romanos 6, muerto juntamente con Cristo, resucitado juntamente con Él. ¿O tienen alguna duda, alguna confusión, alguna pregunta? Bueno, vamos entonces a segunda carta a los Corintios en el capítulo 4. Segunda de Corintios capítulo 4, y ya con el contexto que mencionamos la semana pasada de toda la historia de la iglesia en Corinto, ¿verdad? Una ciudad perversa, costumbres perversas, de inmoralidad. Pablo llega a predicar, se queda año y medio, y sin duda pensamos que si Pablo, ¿cómo se llama? Nació para predicar el evangelio, que es el contenido de la carta de Romanos, no dudo que ese año y medio Pablo en Corinto haya estado enseñando el contenido de Romanos, ¿verdad? Tanto para salvación como para crecimiento y las verdades de identificación. Y después que Pablo sale, escribe la primera carta, y en la iglesia hay cualquier cantidad de problemas producidos por la carnalidad o por la carne, porque cada uno está pensando en sí mismo, mirándose a sí mismo, buscando su propio interés. Hay egoísmo, pecado, división. Y Pablo, leímos en Primera de Corintios, aún con esas cosas que está pasando, Pablo recuerda la posición de la iglesia, que es santificados, llamados a ser santos. Y después viene la exhortación, pero la exhortación no es para que cambien su conducta, no son instrucciones para cambiar conducta, sino es para que recuerden y llevarlos a la cruz. Dice, cuando fui, no fui con excelencia de palabras o con muchas palabras, si me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado, ¿verdad? Entonces, el contenido del mensaje de la cruz es para salvación, pero también es para crecimiento espiritual, para crecimiento. Y Pablo le llama la atención con amor, pero luego en la segunda carta, una palabra que se repite constantemente es la consolación. Pablo está dispuesto a consolar a los hermanos, animarlos, y me gusta esta sección de Segunda de Corintios 4. Yo creo que podemos leer desde el 6 hasta el 5:10. Lo voy a leer y vamos haciendo algunas pausas ahí para comentarlas, ¿sí? Segunda de Corintios 4, 6. Dice, bueno, desde el 5, pero esta sección toda es muy buena. Dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, hablando de la creación, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Es una nueva creación. Y luego el 7, pero tenemos este tesoro, que es el conocimiento de la gloria de Dios, en vasos de barro,
Y ahí literalmente también es otra referencia a la creación, a que este cuerpo es un cuerpo hecho justamente de tierra y agua, ¿verdad? Es por eso es interesante cómo le llama vaso de barro. Eres un vaso de barro. Pero tenemos esta excelencia para que este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Vean esta forma de hablar o de explicar que tome su cruz cada día, lo que mencionamos, que mencionó el Señor Jesús en Lucas. Aquí Pablo lo menciona con otras palabras, pero dice, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús. No es que él estuviera preocupado o expuesto a morir, ¿sí? Digo, sí lo estuvo, en muchas ocasiones lo apedrearon o lo perseguían y lo querían matar, pero no es esa referencia a la muerte del cuerpo físico. Pablo no estaba preocupado porque lo agarraran y lo mataran, sino está hablando justamente del considerarse muerto juntamente con Cristo. ¿Sí? Es una referencia a constantemente, dice, cada día, llevando por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. ¿Ven? Y después Pablo lo explica también, ya no yo, sino Cristo en mí, considerándome muerto al pecado y vivo para con Dios. Es la misma idea. Y luego el 11 dice, porque nosotros que vivimos, siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Vean esto, ya no yo, sino Cristo en mí. La vida de Jesús se manifiesta en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida o el fruto del grano de trigo muerto, ¿no? Es la manifestación o el efecto de una persona que está considerada muerta a sí mismo, afecta o impacta, beneficia a las personas que están alrededor o que están escuchando. Dice el 13, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para la gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, es decir, el cuerpo mortal, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por eso también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos.
porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Estos versículos me gustan, los que siguen también. Dice, así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. En fin, vemos que Pablo regresa siempre o el fundamento de su predicación, de sus cartas, es la cruz, tanto para los perdidos. La cruz es el lugar para salvación, de perdón de pecados, como para los creyentes. Miramos a la cruz y consideramos lo que ahí sucedió y lo que nos sucedió a nosotros con él para producción o para generación de vida espiritual, ¿no? Fruto espiritual que agrade a Dios. Y por eso siempre es la consideración diaria de negarse a sí mismo, tomar su cruz y entonces sí seguir. Algunos comentarios, preguntas, ¿qué piensan hasta aquí? ¿Alguien? ¿Alguna observación, pregunta? No sé si leyeron algo de... ¿Quieres decir algo, Mario? Sí, Rafa, esta parte de la muerte, ya te lo comenté hace tiempo, es complicado. Bueno, ha sido complicado para mí entender eso de que ya estoy muerto al pecado, porque decíamos, mientras viva en este cuerpo, seguiré siendo atraído por la carne. Y la muerte de la semilla, que ahorita que escuchaba la lectura del versículo, ¿verdad? El grano que no muere, pues no produce fruto. Y digo, la semilla normalmente es puesta por otra mano, ¿verdad? La semilla no se pone a sí misma en tierra, ¿verdad? Y la tierra, así como el agua de vida, la tierra que el Señor, ya escuchamos en la parábola pues del sembrador, que la tierra debe ser propicia para que también esa semilla que cae fructifique. Y yo digo, pues ahí está la mano de Dios, pero ¿cómo considerarme muerto al pecado? Y pues no es de una vez y para siempre, ¿verdad? Es el trabajo diario, el trabajo de la conciencia, de estar consciente pues de que Dios es el que está obrando en mí, cada uno, pero es un punto complicado para mí, ¿no? Ya una vez lo hice, ya me puse o pude ver que Dios es el que me toma, ¿verdad? Que no depende tanto de mí, sí, pero no, ¿verdad? Y la semilla que me veo ahí, wow, es un comentario. Sí, nuestra responsabilidad es creer y descansar. Es depender de lo que ya está hecho, de depender de lo que ya está hecho en la cruz. Y nos asombramos y vemos la vida de Cristo en nosotros, ¿sí? Y entendemos que no soy yo produciendo la vida buena o las obras que agradan a Dios, sino yo estoy
muerto juntamente con Cristo, ¿no? Es una consideración diaria. Y ahora lo que les decía, lo que los discípulos no entendieron cuando Jesús les habló, para nosotros ahora hace todo sentido cuando Jesús les anticipó: si alguien quiere seguir, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Para nosotros que ya leemos a Pablo, entendemos y hace todo el sentido y la razón de la muerte de Jesús, ¿no? Y que un ministerio hubiese sido inútil o muy temporal, que Jesús estuviera 30, 40 años ayudando a la gente, no produciría ningún fruto permanente, ni interior, un impacto sobre el verdadero problema del ser humano, que es la esclavitud del pecado y de la muerte y de Satanás. Bueno, ¿alguien más? ¿Alguna otra observación? ¿Un comentario? Si no, podemos leer aquí un par de frases que me gustaron, que no pude leer la semana pasada, quizá lo leyeron, Vic, pero en la página 13 del proceso de discipulado, en la página 13 hacia abajo, en el último tercio abajo dice: hay veces que nos topamos con cristianos brillantes e inteligentes, fuertes y justos. De hecho, un poco demasiado brillantes y un poco demasiado inteligentes. Parece haber mucho del yo en su fuerza, y su justicia es severa y crítica. Ellos tienen todo para hacerse santos, excepto la crucifixión, la cual los moldearía hacia una ternura y caridad sobrenatural sin límite hacia otros. Pero si ellos son de los verdaderos elegidos, Dios tiene un exprimidor preparado para ellos, a través del cual pasarán algunos días y cambiará la dureza metálica de su naturaleza por amable amor, lo cual Cristo siempre presenta al final de la fiesta. Lo que comentábamos era que hicimos un paréntesis mencionando, durante el estudio de Lucas, hicimos una mención del libro de Romanos, ¿verdad? Respecto a los israelitas. Dice, ellos buscaban la justicia, ellos buscaban la justicia propia y tropezaron, ¿sí? Y los creyentes, o muchos creyentes, tomamos ese camino sin darnos cuenta a dónde nos lleva la justicia propia. Es decir, somos bastante esforzados, bastante, ¿cómo se llama? Buscando la justicia propia, tal vez celosos, ¿verdad? De guardar los mandamientos, de obedecer a Dios, y hacemos cierto progreso a nuestra vista, ¿verdad? Porque no somos como otros creyentes y logramos cierta justicia, pero esa justicia llega a ser justicia propia, no fruto espiritual, y por eso esta mención, cuando somos ese tipo de creyentes, ¿no? Que somos demasiado fuertes en nosotros mismos, brillantes, inteligentes, pero eso no es producto de nuestra muerte, sino es producto de nuestro esfuerzo, y es algo que Dios desecha. Y luego hay otro, en la siguiente página, en la página 14, en la última, los últimos renglones, también leo, y dice, en los últimos renglones dice, cuando el creyente toma su cruz por discipulado, el proceso de muerte comienza a establecerse. El discípulo se ve como una semilla sembrada por el Hijo, plantada en un hogar, en una oficina, en un hospital, en la iglesia, o en una misión o una estación misionera. Donde sea y como sea, habrá muerte, a la que procede una vida de resurrección. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Es el texto que leímos de 2 de Corintios 4.
Necesitamos entrar profundamente en esta verdad, que Cristo, el Hijo amado del Padre, no podía entrar en la gloria del cielo hasta que primero se diera a sí mismo para morir. Y esta gran verdad, conforme la descubrimos, nos ayudará a entender cómo en nuestra vida y nuestro compañerismo con Cristo es imposible compartir su vida hasta que primero nosotros en cada acción nos rindamos cada día para morir al pecado y al yo, la ley y el mundo, y así permanecer en el inquebrantable compañerismo de discipulado con nuestro crucificado y resucitado Señor. Todas las verdades que hemos aprendido sobre la cruz, de nuestra muerte con Cristo, de nuestra muerte al pecado con Él, de nuestra conformidad a la muerte como el grano de trigo cayendo a tierra y muriendo, son preparativos para la vida victoriosa. Son la base de ella y fundamentos para ella. Bueno, ¿tienen alguna pregunta, comentario? ¿Qué piensan? ¿Alguna observación? Han estado muy callados últimamente. Adelante, Octaviano. ¿Quién fue? Martín. Gracias, pastor. Solo comentar algo sobre lo que dice Romanos 6:11, el estimarnos continuamente muertos al pecado. En Romanos 6:6 dice que nuestro Señor Jesucristo crucificó nuestra vieja identidad, nuestro viejo hombre, juntamente con Él. Fuimos injertados, ¿no? Como dice Romanos 6:5, plantados juntamente con Él en su muerte y resucitados juntamente con Él en su resurrección. Entonces, la vida cristiana se trata de vivir en semejanza a su muerte y resurrección. No quiere decir que el pecado haya dejado de existir. El viejo No. hombre o el pecado sigue latente en nuestros cuerpos temporales, pero la gran diferencia es que Cristo ya lo cortó en la cruz, ya nos circuncidó, es decir, nos sacó de Adán al desvincular el viejo hombre de nuestra alma. Ya no está unido a nuestra alma. Sí nos puede influenciar nuestra mente, nuestra voluntad, nuestras emociones, pero ya no es el amo, ya no nos puede mandar, porque Cristo ya lo cortó en la cruz. Ya no tenemos el antiguo marido, nuestro antiguo ser pecaminoso ya fue crucificado con él. Y ahora estamos unidos a un nuevo marido, una nueva unión matrimonial, en donde Cristo es el nuevo amo. Estamos unidos a Él. Nuestra alma está unida a Cristo, a su espíritu. Y ahora Cristo reina en nuestros corazones. Entonces la clave para despojarnos del viejo hombre, del dominio del viejo hombre, para que no influencie nuestras almas en este cuerpo temporal, es creer que fuimos crucificados con Cristo. Así nos despojamos del viejo hombre, creyendo en nuestra crucifixión continuamente, descansando continuamente en esta verdad. Cada día toma tu cruz y nos vestimos del nuevo hombre, creyendo que fuimos resucitados juntamente con Él. Y ya, obviamente, el Señor viene pronto, ¿verdad? Lo que leímos hace rato, esos versículos me encantan. La posición celestial del creyente en el arrebatamiento absorberá su vida condicional en este mundo, porque Él transformará el cuerpo de la humillación nuestra al cuerpo de la gloria suya, como dice Filipenses 3:21. Entonces, la fe en nuestra muerte continua. Así nos despojamos del viejo hombre y luego nos vestimos del nuevo hombre, como dice Efesios 4:22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Ese viejo hombre nunca va a cambiar, siempre va a ser igual, no se puede mejorar. Los esfuerzos personales de nuestra parte solamente nos van a convertir en alguien religioso, en alguien que se pone bajo la ley, y eso nos va a llevar continuamente al fracaso, porque nuestras propias fuerzas no podemos vivir la vida de Cristo. Es el Espíritu Santo quien reproduce la vida de Cristo, no nosotros en nuestros esfuerzos. El Señor en Juan 3, versículo 9, me parece, dice que la carne produce la vida de la carne,
Lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del espíritu, espíritu es. El hombre en sus propios esfuerzos no puede imitar la vida de Jesús. Eso es imposible. Pero el Espíritu Santo reproduce la vida de Cristo en el creyente. Eso sí es posible, porque con Cristo he sido juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Solo tenemos que creerlo, apropiarnos de lo que Cristo ya nos concedió gratuitamente. Como dice 1 Corintios 2:12, conocer todo lo que Cristo nos concedió gratuitamente. Sí, estoy pensando que este año y medio que Pablo pasó con la iglesia de Corinto, toda la información que Pablo compartió con ellos no les fue, tal vez no les fue atractivo o no lo abrazaron con necesidad. ¿Sí me explico? Y Dios en su diseño, en su cuidado, en su tiempo para llevarnos a entender, yo creo que permite o nos lleva a lugares o a momentos de mucha necesidad y de ver nuestra propia iniquidad, lo que producimos cuando estamos dominados por la carne, que por supuesto que no deseamos ir ahí ni hay que intentarlo, ni estar contentos cuando la carne nos domina, ¿verdad? Porque realmente podemos dañar, podemos destruir, podemos herir a personas, podemos dañar nuestro matrimonio, nuestros hijos y causar problemas fuertes, pues, ¿verdad? Que nos vamos a doler de ellos toda la vida, ¿sí? Pero el asunto es de que si Dios te ha llevado a verte en el espejo y a estar en situaciones de decir, es que me aborrezco, no quiero esto, no quiero cómo soy, cómo respondo, yo sé lo que estoy pensando, yo sé lo que hago a escondidas y estar batallando con eso, ¿verdad? Y entonces Dios trae a nuestra mente, a nuestro corazón, estas verdades de libertad en Cristo, las verdades de identificación, que justamente como dices, Martín, el pecado ya no es nuestro amo, ¿sí? Entonces, en momentos de necesidad, de quebrantamiento, de dolor, la cruz la abrazamos, es el lugar de libertad, ¿sí? Es el lugar que anhelamos, porque entonces yo estoy hecho a un lado, yo hago un lado, ¿sí? En la escena, inútil de producir, inútil de mejorar, de cambiar, pero confiando en la obra de Cristo en mi vida. Sí, entonces, cuando el grano de trigo está muerto o se considera muerto juntamente con Cristo, entonces viene la vida espiritual, empieza a brotar una pequeña vida, pues, o ramita de vida espiritual que empezamos a ver verdadero amor, perdón, ¿sí? Victoria sobre el pecado, la fuerza que nosotros no podemos producir, está la vida de Cristo en nosotros. Bueno, ¿alguien más quiere comentar algo? No sé si tienen algo, si no podemos introducirnos al capítulo 15, ya son 15 de 18, ya estamos como en la recta final, pero ¿alguien más quiere comentar algo antes de meternos al 15? Rafa. Sí, Víctor, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Oye, yo en muchas ocasiones le doy vuelta y le doy vuelta. O sea, a mí me queda claro el concepto de la cocrucifixión, definitivamente. Pues ahí está la escritura, ¿no? Y claramente se menciona. Pero en el entendimiento de esa cocrucifixión, ¿cómo entender en qué momento en qué momento entra la acción del Espíritu Santo y en qué momento dejamos de ser legalistas para poder
actuar como fruto del Espíritu Santo. O sea, porque finalmente hay un momento en el cual, como tú mencionas, o sea, tener el anhelo, por ejemplo, de buscar la cruz, hasta dónde es un anhelo propio y hasta dónde es un fruto del Espíritu Santo. Y luego, el decir, ok, el Espíritu Santo me está moviendo a hacer tal cosa, ¿en qué momento deja de ser el que yo lo deje a él actuar? ¿O en qué momento simplemente descanso para que él sea el que actúe en mí? O sea, a ver, siento como que también, así como lo comentó Mario al principio, hay como por ahí un pequeño eslabón, el cual todavía puede haber confusión en el momento en el cual dejo de ser yo para que actúe él. O sea, ¿cuál es nuestro actuar o nuestro correcto proceder confiando en él? Yo sigo pensando que sí hay la parte de que uno sí tiene que ceder, lo cual se convierte en una acción personal, buscando que sea el Espíritu Santo el que actúe en nosotros. Pero ¿dónde es ese punto digamos, donde se abre esa Y en la cual verdaderamente actuamos como bíblicamente el Señor pone, pues, que nosotros debemos hacerlo? Es simplemente como para fortalecer algunos puntos o posturas, ¿no? No sé si me voy a entender la pregunta. Yo creo que sí, más o menos. Yo creo que sí estás consciente, te das cuenta. La ley, acuérdate que nos ayuda a identificar el carácter de Dios, a conocer el carácter de Dios, pero no nos da la fuerza para llevarlo a cabo. Si el creyente decide vivir por reglas de lo que debe hacer y lo que no debe hacer, no tiene la fuerza en sí mismo para hacerlo, para lograrlo, y puede esforzarse, tratar de vivir, pero se va a volver como el que decimos, justo en sí mismo. Pero aún así, todas las instrucciones que vemos de parte de Pablo, ¿verdad? La mentira, la obediencia, ¿sí? La murmuración, por decir, son características de la vida de Cristo en nosotros. No soy yo produciendo la vida que agrada a Dios, sino son características de la vida de Cristo en mí. Y lo que yo pienso es que sí podemos estar conscientes. Un ejemplo muy sencillo puede ser cuando Pablo les dice a los hijos, obedeced a vuestros padres en todo, ¿verdad? Digamos que yo soy un creyente, un joven creyente con mis padres, vivo con ellos y mi papá, mi mamá me dan alguna instrucción de lo que no debo de hacer, y está en mí confiar en el Señor o confiar que el Señor me está guiando a través de mis padres. Sí, quizá la primera reacción es, pero no, o sea, ¿por qué no me dejan hacer esto? Si yo quiero, no veo nada de malo. Y ahí es donde justamente, no sé si esa es la Y que tú dices, es decir, mira, Dios, no lo entiendo. Yo pienso que lo que yo quiero hacer es justo, no tiene nada de malo, pero me considero muerto juntamente con Cristo, ¿sí? Con mi voluntad, ¿sí? Está hecha a un lado. No es lo que yo, sino lo que tú, justamente una frase o una mención de Jesucristo de ese momento de ir a la cruz, que es: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y es un momento de descanso y de creer, ¿sí? Y lo que hemos visto entonces es de que el joven puede obedecer a sus padres muerto a su voluntad, muerto juntamente con Cristo, ¿sí? Y esa es una acción de fe, no es una acción de esfuerzo para obedecer, sino es decir, es un momento consciente donde el joven dice: bueno, Dios, no lo entiendo, pero voy a confiar en ti, muero o me considero muerto a mí mismo, a mi voluntad, y voy a obedecer para gloria tuya a mis padres, ¿no? Y hemos visto en nuestra propia vida y en la vida de otros
esos pasos de fe en obediencia, ¿verdad? Que no son fruto del esfuerzo propio, sino es un fruto espiritual y el Señor fortalece al joven a ser obediente a sus padres, ¿sí? No sé si por ahí va la respuesta a lo que comentas, Víctor. Sí, digo, finalmente por ahí va incluso el entendimiento. Y esa Y, como tú la mencionaste o la fortaleciste, precisamente ese es el momento en el cual nosotros somos fortalecidos por el Espíritu Santo para poder actuar, pero finalmente sí hay un momento de decisión propia. No sé si estés de acuerdo conmigo, porque como tú dices, ok, a ver, Señor, no estoy de acuerdo no que no estoy de acuerdo, sino no entiendo lo que estás poniendo aquí para hacer, pero bueno, a través de tu palabra veo que es lo correcto y demás. Entonces tomo la decisión porque tú me fortaleciste para tomarla, descanso en ti y no me es quizás tan pesado. Yo me remito a esa parte en la que Cristo está en la cruz que dice, Señor, si puedes, quita de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. O sea, él estaba sufriendo, él estaba teniendo un esfuerzo por cumplir la voluntad de Dios, pero en ese momento descansó y dijo, esto es lo correcto, que no se haga lo que yo quiero, porque él lo que quería en su carne, pues era bajarse de ahí, todos lo sabemos, pero él sabía que no era lo correcto y que venía a cumplir un propósito, que lo cumple ahí, sin embargo, deja explícitamente entendido que él fue un momento de un gran esfuerzo para él, en el cual se dio a sí mismo para cumplir la voluntad de Dios. O sea, yo siento como que la parte del punto de decisión es decir, híjole, no lo entiendo, me cuesta mucho trabajo, me duele, pero entiendo que es la voluntad de Dios y voy precisamente en función de las dos cosas que mi forma de entender es cuando sabemos si realmente estamos haciendo las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios, cuando esto es para gloria de Dios y para edificación de la iglesia, ¿sí? Entonces eso nos fortalece, el Espíritu Santo nos fortalece y en ese momento tomamos nosotros mismos la decisión o en otras palabras damos ese paso de fe para actuar conforme a lo que estamos entendiendo que es la voluntad de Dios y hacemos a un lado lo que a mí me gustaría en mi carne. Sí estoy en lo correcto con esto, ¿verdad? Sí, correcto. Sí, correcto. Gracias, en esta ilustración o el ejemplo de los hijos, no sé si les ha sucedido, pero cuántas ocasiones, si, por decir algo, ¿no? Que los hijos quieren ir al cine o quieren salir, lo que sea, y por algunas razones no, es que esta vez no puedes ir. Y quizá la primera reacción es, pero ¿por qué he estado encerrado todo el día y hay molestia y rebelión, ¿verdad? Pero si ese hijo reflexiona en estas verdades y conoce estas verdades y es llevado poco a poco, sí, a considerar la cruz, la vida de Cristo en él o en ella, quizá reflexiona y entiende que el Señor nos guía a través de los padres, ¿verdad? Y es un paso de fe, entonces podemos reflexionar y decir, ¿sabes qué, papá, mamá? Está bien lo que dicen, no tengo problema, confío en que es lo que Dios me está guiando, ¿no? Pero sí hay una reflexión y un entendimiento en lo que Dios está haciendo y lo que Dios hace en mi corazón, pues ese es un fruto espiritual, la obediencia es un fruto espiritual, el contentamiento, el decir la verdad, todo lo que son instrucciones, en el caso de Pablo, en las cartas, es descripción o características de la vida de Cristo en mí, pero mi función o mi responsabilidad es considerarme muerto juntamente con Cristo y entonces viene la vida del Espíritu en mí, la vida de Cristo en mí. Bueno, si quieren rumbo al final, Martín, ¿quieres comentar algo? Sí, pastor. Algo que es muy importante, amados hermanos, sobre todo en evangelismo, esto nos es de mucha ayuda de parte de Dios. En Marcos capítulo 14, versículos 32, vemos el pasaje que nos citó el hermano Vic. El Señor Jesús dice, Abba Padre,
para ti todas las cosas son posibles. Si es posible, quita esta copa de mí, pero no se haga mi voluntad, sino hágase la tuya. A veces, en una comprensión humana, podríamos entender que se trata de que Cristo tenía miedo de morir en la cruz o de ser levantado en la cruz. Esa es una enseñanza falsa. Si ustedes ven en los evangelios, Cristo mismo anunciaba su muerte y su resurrección. Él no tenía miedo a los clavos de la cruz. Él es perfecto, Él es Dios en un cuerpo humano. De lo que el Señor está hablando, esa copa, es cargar todos los pecados del mundo en su propio cuerpo, porque al momento de hacerlo, quedó separado por un tiempo del Padre. El Padre, Dios en la forma del Padre, le dio la espalda a su propio Hijo. El mecanismo de acción del Dios Trino está en 1 de Corintios 15, del versículo 26 al 30. Entonces, el Padre se exceptuó a sí mismo y se introdujo en las leyes de su propia creación en la forma del Hijo. Pero cuando en el cuerpo del Hijo se cargaron los pecados del mundo, el Padre le dio la espalda al Hijo, como estaba profetizado en el Salmo 22. Por eso también vemos que cuando nuestro Señor ya está en la cruz, ya tiene todos nuestros pecados en su cuerpo, Él ya no le dice Padre, le dice Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Elí, Elí, lama sabactani. No significa que Él tuviera miedo, sino que Él dijo esas palabras para que quedaran escritas que verdaderamente su sacrificio se completó y todos nuestros pecados quedaron puestos en su cuerpo para que ya nada nos separe de Dios y Él hiciera la paz entre Dios y los hombres por medio de su sacrificio y su sangre derramada en la cruz. Esto es muy útil en evangelismo porque cuando compartimos con testigos sin Jehová, ellos siempre argumentan estos pasajes para decir que Jesucristo no es Dios, o con un mormón. Y en el Ok, amor del Señor, ¿mande? ok, adelante. En el amor del Señor, pues debemos compartirles el por qué el Señor oraba al Padre, por qué el Señor se bautizó. Mateo 3:15, déjalo así, le dijo a Juan el Bautista, así es necesario que cumplamos toda justicia. Juan el Bautista bautizaba para el arrepentimiento de pecados. Jesús nunca pecó. Entonces, ¿por qué se le pidió a Juan el Bautista que lo bautizara? Porque en representación nuestra, antes de que nosotros fuéramos identificados con Él en su muerte y su resurrección, Cristo se identificó con los pecadores, pero sin pecado, como dice 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en Cristo. Entonces, eso tiene una doble función para evangelismo, pero también para que nosotros, como dice Gálatas 4:6, nosotros ya recibimos el espíritu de adopción con el cual clamamos Abba Padre. Así como Cristo llamaba a Dios Padre, nosotros también tenemos esa intimidad con Él de entrar confiadamente al trono de la gracia y llamarle Abba Padre también. Pero cuando nosotros en nuestras fuerzas queremos suprimir los deseos de nuestra carne, recordemos que tenemos una nueva identidad y los estatutos y los preceptos de Dios no nos tenemos que esforzar en cumplirlos porque ya están escritos en nuestros corazones, de acuerdo a lo que dice Ezequiel 36:26. Ya tenemos un nuevo corazón, un nuevo espíritu, va alineado a la voluntad de Dios, nuevos deseos que provienen de Dios. Ahora amamos lo que Cristo ama y aborrecemos lo que Cristo aborrece. Por eso aborrecemos el viejo hombre, por eso aborrecemos las acciones pecaminosas del viejo hombre, porque nuestra nueva identidad ama la justicia. Pero cuando nosotros queremos hacerlo a nuestra manera, con nuestras fuerzas, a pesar de que fuimos redarguidos con el Espíritu Santo, que es lo que dice el hermano Vic, ¿en qué parte entra esta acción del Espíritu? Esta Sí, parte siempre está latente porque estamos sellados con el Espíritu Santo. Nada más que al momento que el Espíritu Santo comienza a redarguirnos, nosotros tratamos de perfeccionarnos con nuestras fuerzas, tratando de suprimir la carne con nuestras fuerzas. Y solamente prolongamos un poco de tiempo la caída y la frustración. Debemos negarnos a nosotros mismos, reconocer que no tenemos fuerzas, porque el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Cuando reconozco que no es, tengo fuerzas en mí mismo, entonces Cristo nos fortalece.
Cristo es la fuente de nuestra fortaleza, no nosotros, sino Él. Es por fe, no por obras. Las obras que el Espíritu Santo produce, eso es gracia, es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Perdón, pastor. Muy bien, muchas gracias. Si no hay algún otro comentario, alguna observación, preguntas, podemos... adelante, Chava. Gracias, Rafa. Gracias. Creo que es tal vez solo un pequeño comentario. A veces podría pasar, podría ser que pensamos, que empezamos desde, o partimos desde un porqué equivocado. Tratamos de entender las verdades porque estamos haciendo un esfuerzo para lograr la salvación todavía. Y no, eso es imposible a lo mejor, porque si estamos haciendo un esfuerzo y o sea, no, y lo que se requiere es hacer menos, tenemos una contradicción. Yo creo que a lo mejor lo que nos puede servir es entender que la salvación ya la tenemos. Estamos en el momento en que creemos, tenemos la salvación. Y estamos aquí para seguir aprendiendo, para aprender de nuestro Padre. La salvación ya la tenemos, no hay que esforzarnos para eso. Ya Cristo al morir en la cruz nos la dio, nos la permitió. Lo único que tenemos que hacer es llenarnos de agradecimiento y buscar aprender más de nuestro Padre. Y entonces nos damos cuenta que no es esforzarnos lo que nos va a llevar a la salvación, ya la tenemos. Ya eso quedó atrás y estas verdades son pues la gracia, son entender, es por lo cual debemos estar agradecidos, por lo cual nos debe llenar nuestro corazón de agradecimiento y de Dios y de amor. Y rápidamente, ya no tenemos mucho tiempo, pero en el karate, por ejemplo, perdonen la metáfora, pero se dice mucho o sea, por la filosofía oriental o algo así, que vaciar la tacita a veces es cuestión de, después de que entendemos que ya tenemos la salvación, tenemos que dejar de hacer cosas por tratar de llenar la taza, dejar de empezar a escuchar, pues, a llenar otra vez con el tiempo y con el aprendizaje y con el estudio, pues dejar que se llene de amor y de Dios, ¿no? Es todo. Está bien, muchas gracias, Chava. Gusto en saludarte también. Y sí, correcto, tenemos que descansar, creer, abrazar o apropiarnos lo que ya está hecho. La salvación es algo que al creer ya la tenemos y Dios no cambia su opinión no nos quita lo que ya nos ha dado, ¿verdad? Solo tenemos que permanecer en lo que ya nos ha dado por gracia. Así es, muchas gracias, Chava, muy bien. Bueno, ¿quieres terminar, Vic, o Marcos o Mario? ¿Alguna oración, Víctor?